Bueno, vamos a empezar el material que corresponde al capítulo número 1, que es la parte que trata acerca del análisis vectorial, que es el fundamento matemático de los cursos de la física 321, pero también de la física 415. Entonces vamos a empezar hablando de los vectores. Muchos de los conceptos de los que vamos a hablar acá ustedes ya los conocen porque los han visto en su curso de vectores y matrices, pero nos servirá como un repaso en parte y en parte también para establecer la nomenclatura que vamos a utilizar a lo largo del curso. Bueno, un vector sabemos que se representa como una letra, generalmente letras mayúsculas, con una flechita en la parte superior. Y digamos, si yo tengo el vector A, yo puedo decir que A es igual a AX en X unitario más AY, Y unitario más AZ, Z unitario, donde AX, AY y AZ son las componentes del vector en los ejes X, Y, Z respectivamente. Y yo sé que la componente del vector en una dirección determinada o en un eje determinado es la proyección del vector sobre ese eje, ¿verdad? Entonces, la distancia que hay desde el origen hasta el punto donde una línea perpendicular trazada de la punta del vector al eje corta el eje, esa distancia es la componente del vector. La magnitud de un vector, la magnitud o módulo de un vector, se define como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado y se representa como el vector encerrado entre barras horizontales, como que fuera valor absoluto, ¿verdad? Esta es entonces la magnitud o módulo del vector. Un vector unitario es un vector cuya magnitud es igual a 1 y se define como el vector entre la magnitud del vector. O sea que entonces me quedaría esa expresión. Los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes. Entonces, el ángulo que forma el vector con el eje X le vamos a llamar alfa, el que forma con el eje Y beta y el que forma con el eje Z gamma. Entonces, alfa, beta y gamma serían los ángulos directores de ese vector A. Acá de la figura nosotros sabemos que la componente de A en la dirección X sería esa, ¿verdad? Y de la trigonometría pues sabemos que AX es A por el coseno del ángulo, que en este caso es el ángulo con el eje X. Entonces podemos decir que AX es A por el coseno de alfa. De la misma manera AY y AZ serían A por el coseno de beta y A por el coseno de gamma. Vamos a definir los cosenos directores como el coseno del ángulo director. O sea que el coseno director en X, que le vamos a llamar LX, es el coseno de alfa. El coseno director Y es coseno de beta y el de Z es coseno de gamma. Pero como teníamos esta expresión, que AX es A por el coseno de alfa, entonces de acá si yo despejo el coseno de alfa y el coseno de alfa yo sé que es lo mismo que LX, entonces de ahí puedo decir que LX es AX sobre A. Y como el vector unitario lo había definido de esta manera, o sea, AX sobre A en X más AY sobre A en Y más AZ sobre A en Z. Entonces yo sé que esta parte de acá, AX sobre A, es LX. Esta parte de acá es LY y esto es LZ. Entonces de manera que yo puedo decir que el vector unitario en A es LX en X más LY en Y más LZ en Z. Y como por definición un vector unitario tiene magnitud igual a 1, entonces concluyo que LX cuadrado más LY cuadrado más LZ cuadrado son iguales a 1. Entonces, ¿verdad? Eso sería. Si veamos un ejemplito así rápido.
Si yo tengo, digamos, un vector acá, vamos a decir que ese es el vector B, que tiene magnitud igual a 100 y que forma un ángulo de 30 grados. Y me piden calcular el vector unitario en la dirección de B. O sea, un vector B unitario. Entonces, ¿cómo calcularía ese vector B unitario? Bueno, pues por lo que sabemos, entonces de aquí de la figura, yo digo lo siguiente, alfa, en este caso, es el ángulo director en X, que en este caso es 30 grados. Beta sería el ángulo que forma con el eje Y, que en este caso, como son ángulos complementarios, entonces beta tendría que ser igual a 60. Y entonces por la definición que sabemos, entonces el vector B unitario sería igual al coseno de 30 en X unitario más seno de 60 en Y unitario. ¿Verdad? Si eso, veamos, lo podemos hacer acá. Coseno de 30 y coseno de 60 es 0.866 y 0.5. Esos serían los valores. Aquí me equivoqué, le puse seno, es coseno, ¿verdad? Los dos son cosenos. Entonces sería más coseno. Entonces esto sería, también quería que el B unitario, entonces sería, ¿cuánto era? El coseno es 0.866. Entonces sería 0.866 en X unitario más 0.5 en Y unitario. Pero ese sería entonces la respuesta. Ese sería el vector unitario en la dirección de B. O sea que este es un vector que tiene la misma dirección que B, pero cuya magnitud es igual a 1. O sea que si yo lo grafico por acá, entonces va a ser un vector que está así como que dice. Es un vector que apunta en la misma dirección, pero cuya magnitud es igual a 1. Entonces la forma rápida de sacar ese vector utilizando el concepto de cosenos directores sería esa. Muy bien, entonces continuamos. Vector de posición. Definimos el vector de posición como un vector que apunta desde el origen hasta un punto en particular. O sea, si yo tengo un punto P, que es este punto que está acá, ¿verdad? Ese es el punto P. Entonces el vector de posición es un punto que va desde el origen hasta el punto P. Y usualmente el vector de posición lo representamos con la letra R minúscula. Así que yo diría que R es X en X unitario, más Y en Y unitario, más Z, Z unitario. O sea, aquí estoy asumiendo que las coordenadas del punto P son X, Y y Z, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si yo tuviera, digamos, acá en un punto P que tiene coordenadas, pongámosle 10 y 12 en el plano XY. Supongamos que estoy solamente en el plano XY. Entonces el vector de posición R de ese punto en el plano, entonces yo lo expresaría como 10 en X unitario más 12 en Y unitario, ¿verdad? Así es como se define entonces el vector de posición. Si tengo otro punto, o sea, supongamos que tengo los puntos, el punto P',
y el punto P, y las coordenadas del punto P son X, Y y Z. Las coordenadas del punto P' son X', Y' y Z'. Entonces, de acuerdo a lo que mencionamos anteriormente, R, que es el vector de posición del punto P, sería X unitario, más Y unitario, más Z unitario, y R', que sería el vector de posición del punto P', entonces sería X', X unitario, más Y' unitario, más Z' unitario. Ahora, importante, ¿cómo escribo yo un vector que apunta del punto P' al punto P? A ese le llamamos el vector de posición R mayúscula, y lo vamos a utilizar bastante en el curso. Entonces el vector R mayúscula, que es el vector que va del P' al P, es R menos R'. O sea que el resto, las componentes, sería X menos X' en X unitario, luego Y menos Y', Y unitario, y Z menos Z' en Z unitario. Ese sería entonces el vector que va de un punto a otro, y ese lo vamos a utilizar bastante cuando calculemos el campo eléctrico, el potencial eléctrico y la fuerza. Y veamos ahora dos productos que son productos entre vectores. El primero de ellos se llama el producto punto o el producto escalar. Entonces, si yo tengo dos vectores A y B definidos, así como están acá, entonces el producto punto de esos dos vectores lo encontramos haciendo la multiplicación de las componentes de cada uno de los vectores, o sea, la componente en X de uno con la componente en X del otro. O sea, sería en este caso AX BX más la componente en Y, que sería AY por BY, más la componente en Z, que sería la multiplicación de las componentes en Z, que sería AZ por BZ. Y eso me va a dar entonces el producto punto de esos dos vectores. Así que, digamos, pongamos un ejemplito rápido. Si yo tengo un vector A que tiene componentes 3, X unitario menos 2, Y unitario más 5, Z unitario, y tengo B que tiene componentes, vamos a poner menos 4 en X unitario, más 3 en Y unitario, y le vamos a poner menos 8 en Z unitario. Entonces, ¿cuál sería el producto punto de A y B? Bueno, entonces sería la multiplicación, ¿verdad? Entonces sería 3 por menos 4 es menos 12. Luego, menos 2 por 3 es menos 6. Y 5 por menos 8 es menos 40. Entonces sería eso. Menos 12, menos 6, menos 40. Eso me da, como todos son negativos, pues los vamos a sumar, ¿verdad? Entonces sería 12 y 6 son 18. Y 40, 58. Entonces esto me daría menos 58. Ese sería entonces el producto punto entre esos dos vectores. Y observen ustedes, el resultado del producto punto no es un vector, sino que es un escalar. O sea, que lo que me da es un número, en este caso 58. Y 58 no es un vector, porque no tiene componentes, ¿verdad? Sino que es un escalar. Y así sucede. El producto punto de dos vectores da como resultado un escalar. Otra forma de calcular el producto punto, si yo no tengo las componentes, sino que lo que tengo es la magnitud de los dos vectores y el ángulo entre los dos vectores, entonces también puedo calcularlo como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Esa es entonces una forma alternativa de calcular el producto punto. ¿Qué información da el producto punto? Bueno, como lo que yo hago es de la ecuación anterior, vimos que es A por el coseno de teta
Entonces básicamente es como que yo calculara la componente de A en la dirección del vector B, ¿verdad? O sea que esta línea que va acá, ¿verdad? Esa es A por coseno de θ. O sea, la componente de A en la dirección de B y luego multiplicado por el vector B. Entonces, esa es entonces como la forma como calculamos el vector. Entonces, observemos que si, digamos, si el vector A fuera así y el vector B fuera así, entonces, ¿cuál es la componente de A sobre el vector B? Bueno, pues es 0, porque los dos vectores son perpendiculares, ¿verdad? Porque el ángulo es 90, entonces A coseno de 90 es 0, es decir, A no tiene componente en B. Y por tanto el producto punto me daría 0. Y esa es una de las propiedades que tienen el producto punto. O sea, el producto punto de vectores perpendiculares es igual a 0. Entonces, por tanto, el producto punto de los vectores unitarios X con Y, Y con Z y X con Z es 0, ¿verdad? Porque son perpendiculares entre sí. Y por el otro lado, el producto punto de vectores paralelos, de vectores unitarios paralelos es 1. O sea, X con X, Y con Y y Z con Z es 1. Y una propiedad importante, si E es un vector unitario en una dirección determinada, entonces la componente de A en esa dirección es el vector A por el vector unitario de E. O sea, en otras palabras, si yo tengo, digamos, dos vectores, pongámoslo acá, tengo el vector A por acá y tengo el vector, digamos, B por acá. Entonces yo quiero saber cuál es la componente del vector B en la dirección de A. Entonces, para saber cuál es la componente del vector B en la dirección de A, que sería como que dice que yo trazara una línea por acá, entonces eso lo encontraría multiplicando el vector B por un vector unitario en la dirección de A. O sea, si yo hago el producto punto entre B y un vector unitario en la dirección de A, eso me daría la componente de B en la dirección de A. Muy bien, entonces ahorita nos vamos a quedar por acá para que no se nos haga muy largo el video, muy difícil de descargar, ¿verdad? Entonces, ok.